Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando el tema de pasos para la solución de problemas por medio de una computadora o por medio de algoritmos. Eh, el primer paso para la solución de problemas a través de un algoritmo y que después va a ser procesado en una computadora es la definición del problema. La definición del problema tiene que ver con que el problema esté bien planteado, con que el problema sea entendible, ¿sí? Se sepa exactamente qué es lo que se tiene que hacer. Si esta fase está inconclusa, si esta fase no se entiende, si en esta fase no comprendemos lo que hay que elaborar, difícilmente vamos a poder pasar a los siguientes pasos. Una vez que tengamos el problema comprendido, bien enunciado, bien planteado y que hayamos comprendido qué es lo que se va a elaborar, pasamos al paso número 2, el análisis. En este ejemplo tenemos el caso de un maestro que desea saber qué porcentaje de hombres y qué porcentaje de mujeres hay en un grupo de estudiantes. Ese es el problema planteado. En el análisis lo que vamos a obtener son datos de entrada, datos de salida, datos intermedios y el procedimiento para elaborar todo el proceso para llegar al resultado, ¿sí? Bueno, en el problema que acabamos de plantear, ¿sí? Queremos saber cuál es el porcentaje de hombres y cuál es el porcentaje de mujeres en un grupo de clases. Para poder saber qué porcentaje representa la cantidad de hombres y qué porcentaje representa la cantidad de mujeres, primero que nada tengo que conocer la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. Con esos datos yo puedo saber el total de alumnos en un salón. Y si comparo la cantidad de hombres con la cantidad total, voy a saber qué porcentaje le corresponde a la cantidad de hombres. Si comparo lo que hay en la cantidad de mujeres con lo que hay en total de alumnos, voy a saber el porcentaje de mujeres. Entonces los datos que necesito, datos de entrada, son el número de mujeres y el número de hombres. A los datos hay que colocarles un nombre. A ese nombre se le llama identificador. Un identificador es el nombre que identifica a los datos dentro de un programa. El nombre que le damos a las variables, a las constantes, se le llama identificador, ¿sí? Un identificador puede ser una variable, puede ser una constante. Una variable es aquella que cambia durante la ejecución de un programa y una constante es aquella que nunca va a cambiar su valor. En este ejemplo, en los datos de entrada tengo dos datos, un número de mujeres y un número de hombres. Les coloco el nombre de NM para número de mujeres y NH para número de hombres. La regla para colocar nombres son las siguientes. Los datos o el nombre de los identificadores no deben llevar espacios en blanco, ¿sí? Debes escribir el nombre junto y si vas a poner espacio en blanco vas a separarlo con un guión bajo. Por ejemplo, yo puedo utilizar lo siguiente, ¿sí? Una N y puedo ocupar un espacio, ¿sí? Esto está mal porque hay un espacio, pero lo puedo solucionar con un guión bajo. Eso sí está permitido, N-M. Eso sí está permitido, pero el espacio en blanco por sí solo no, ¿sale? Entonces, primera regla es que el dato no debe tener espacios en blanco. 2. El nombre del dato o identificador debe empezar con una letra, no puede empezar con un carácter especial. Por ejemplo, un ampersand, un hashtag, etcétera. Debe empezar con una letra forzosamente. Tampoco puede empezar con un número, ¿sí? Estaría mal si pongo 1M, 1NM. ¿Por qué? Porque empieza con un número, ¿sí? Entonces, la regla también es que debe empezar con una letra y no debes colocar un número al principio. Y la otra regla es que debe ser de longitud 8. La longitud máxima del nombre del identificador es de 8 caracteres. Bien, si te das cuenta, el número de mujeres y el número de hombres no estoy violando ninguna de las reglas que acabo de mencionar, ¿sí? NM para número de mujeres y NH para número de hombres. Son los únicos datos que necesito de entrada. Podrías decir que necesito saber el total de alumnos, pero no porque el total de alumnos lo puedo calcular. Sabiendo el número de mujeres y el número de hombres, sumo las dos cantidades y tengo el total de alumnos. Por lo tanto, ese dato no lo puedo poner en dato de entrada, porque si lo pongo como dato de entrada, puedo causar una inconsistencia. Por ejemplo, al momento de agregar los datos, puedo poner
número de mujeres 20, número de hombres 15, 35 en total. Total de alumnos, ¿y qué tal si en total de alumnos meto un 40? Ya hay una inconsistencia porque ya no coincide con el número de hombres y el número de mujeres. Por lo tanto, ese dato en este problema no es un dato de entrada, es un dato intermedio para este problema específico. Y bien, el dato intermedio es el total de alumnos, que le voy a poner como nombre TA. Si te das cuenta, tampoco viola ninguna de las reglas que mencioné hace rato. TA es mi dato de intermedio. Bien, los datos de salida son porcentaje de hombres y porcentaje de mujeres. Es lo único que necesito saber del programa, lo que quiero obtener como resultado. Y el resultado son las salidas, y a esa salida le estoy colocando un nombre: porcentaje de mujeres como PM y porcentaje de hombres como PH. ¿Sí? Los dos datos no violan las reglas que acabo de mencionar en la regla para definir identificadores. Bien, ya tengo los datos de entrada, datos intermedios y datos de salida, pero ahora falta definir el proceso. Y el proceso son las fórmulas que voy a ocupar para llegar al resultado. ¿Sí? En primera instancia tengo que saber cuántos alumnos hay en total. Y eso lo voy a saber sumando NH más NM o NM más NH. Y ese resultado, esa suma, la voy a guardar en una variable llamada TA, que es total de alumnos. Es por eso que surge la primera expresión. Esta es una expresión. Una expresión es una combinación de elementos. Por ejemplo, números, por ejemplo, variables, constantes, símbolos de operación, etc. Eso es una expresión y te expresa, en este caso, según una suma, la suma de NM más NH, número de mujeres más número de hombres, y es asignada a una variable llamada TA. La asignación se hace con el símbolo igual y funciona de la siguiente manera: lo que está del lado derecho del igual es lo que se va a pasar, lo que se va a enviar. ¿A dónde? A la variable o constante que esté del lado izquierdo, es la que recibe. Esta que está acá recibe lo que está de este lado, no al revés. ¿Sí? Por lo tanto, el símbolo igual hace una asignación, ¿sí? De esa manera. Y ya con esta expresión calculo el total de alumnos. Gracias a eso, ya que lo que deseo conocer es el porcentaje de hombres y mujeres, el total de alumnos es el 100%. Total de alumnos es el 100%. ¿Sí? Si por ejemplo sumando NM más NH me dio 35, ese 35 es el 100% de alumnos. ¿Sí? ¿Y qué necesito saber? Quiero saber en primera instancia el porcentaje de mujeres. ¿Qué es lo que conozco del número de las mujeres? Conozco el número de mujeres, sé cuántas existen, sé cuántas hay, pero desconozco el porcentaje que representa esa cantidad. Por lo tanto, como conozco el número de mujeres, que es NM, lo coloco debajo de la cantidad, que en este caso es TA, y debajo del porcentaje, que es lo que desconozco, coloco un signo. Este signo representa APM. Por lo tanto, para calcular APM hago una simple regla de 3, una regla de proporción, donde quiero saber el porcentaje. ¿Qué hago para saber el porcentaje de mujeres? En este caso, multiplico el número de mujeres por 100 entre TA. Y eso lo tengo aquí abajo. ¿Sí? Como puedes notarlo, lo tenemos aquí abajo. ¿Sí? Aquí está nuestra fórmula que ha salido de una regla de 3. En vez del signo lo cambio por el dato que no conozco, que es PM. PM es igual a NM por 100 entre TA. NM por 100, aquí está, por, y lo que salga se divide entre TA. ¿Sí? Y esa expresión, esa fórmula la transforma en una expresión y queda representada como la vemos acá. Y bueno, siguiendo el mismo criterio, vamos a calcular el porcentaje de hombres. Igual, el total de alumnos es el 100%, lo que conozco de los hombres es el número de hombres, por lo tanto es una cantidad, no es un porcentaje, va debajo de las cantidades, va debajo del total de alumnos, y debajo del porcentaje, que es la cantidad que desconozco, es el porcentaje de hombres, representada por el símbolo de interrogación.
Para calcular el porcentaje de hombres, sustituyo el símbolo de interrogación por la variable que desconozco, que es porcentaje de hombres. Hago una asignación, es igual a número de hombres, igual, aquí, por 100, aquí lo tengo, entre TA. Y ya tengo mis tres fórmulas. El primero es calcular el total de alumnos, el segundo el porcentaje de mujeres y el tercero porcentaje de hombres. Los datos de salida son porcentaje de mujeres con PM y porcentaje de hombres PH. Y en esto consiste la etapa de análisis. Calcular los datos de entrada, identificarlos, datos de salida, identificar los datos intermedios y establecer las fórmulas que voy a ocupar para llegar al resultado y la lógica. Tres es el diseño del algoritmo. Y en el diseño del algoritmo, en este caso, vamos a ocupar pseudocódigo. El pseudocódigo ocupa las siguientes instrucciones, ya lo vimos en el apartado anterior. Inicio es para iniciar indicar el inicio del programa y fin para indicar el fin del programa. Lo demás, todas las instrucciones se colocan en medio de esas dos. Y empezamos. Como mi análisis pide dos datos de entrada, número de mujeres y número de hombres, voy a hacer que mi computadora mande un mensaje al usuario que la esté usando y que esté corriendo el programa para que le indique al usuario que debe agregar el número de mujeres. Eso lo voy a hacer con una instrucción escribir. La instrucción escribir permite mandar un dato de salida. Si va a mandar un dato de salida, ¿sí?, a el monitor. ¿Sí? Y el dato que quiero que mande es la oración, ingresa el número de mujeres, encerrado entre comillas, porque es una cadena de caracteres. Yo coloco 2 puntos para que no quede pegado el dato que se agregue con la cadena, y punto y coma. Así es la instrucción escribir, así funciona, ¿sí? Y el dato para guardar, la instrucción para guardar el dato es leer. La sintaxis es colocar la palabra leer y enfrente, con un espacio, la variable donde se va a guardar el dato. Como número de mujeres se va a guardar en nm, pongo leer nm punto y coma. Como necesito otro dato, es el número de hombres, mando a imprimir la cadena que indica al usuario que debe ingresar, ingresa el número de hombres, 2 puntos, se cierran las comillas, punto y coma, y guardo el dato, lo leo en nh. Lo que sigue es calcular el total de alumnos según mi análisis que hice hace rato. Número de mujeres más número de hombres, nm más nh, se asigna a TA, que es total de alumnos, a través de esta expresión. TA es igual a nm más nh, punto y coma. Con ese dato calculo el porcentaje de mujeres, que ya vimos que la fórmula es porcentaje de mujeres, PM es igual a número de mujeres, nm por 100, entre total de alumnos. Esta fórmula ya la analicé hace rato, ya la obtuve, por eso la ponemos. Y el porcentaje de hombres se calcula de la misma manera. Por número de hombres por 100 entre TA, punto y coma. Al final le digo al usuario los resultados. Y los resultados los voy a imprimir con la instrucción escribir otra vez. Escribir y escribo en el monitor. El porcentaje de mujeres es, 2 puntos, cierro las comillas, una coma, y coloco la variable que trae el resultado. Es la sintaxis para imprimir un resultado. Si te das cuenta, la variable que trae el resultado no va entre comillas, sino que va separada de la cadena con una coma. Y como quiero obtener el segundo resultado, que es el porcentaje de hombres, otra instrucción escribir, el porcentaje de hombres es, cierro comillas, coma, y la variable que trae el porcentaje de hombres, punto y coma. Y fin del programa, fin del algoritmo. ¿Sí? Y de esta manera ya resolvimos el paso 3, que es diseño del algoritmo. Enseguida, el paso número 4 es codificación. La codificación consiste en transcribir lo que ya hice, lo que ya se hizo en el algoritmo a través de pseudocódigo o a través de diagrama de flujo, transcribirlo a un lenguaje de programación de alto nivel. Esa transcripción, ese código que vamos a generar en ese lenguaje de programación, se llama código fuente. El código fuente es lo que transcribimos
De lo que ya tenemos en un algoritmo, solamente lo pasamos a un lenguaje de programación con las instrucciones del lenguaje de programación, y ese código que obtenemos es el código fuente. Y se logra a través de escribirlo en un lenguaje de alto nivel. A través de los lenguajes que tenemos aquí como ejemplo. Puede ser PHP, puede ser Java, puede ser C#, puede ser C++, etc. El paso número 5 es prueba y depuración. Este paso consiste en, después de haber escrito el programa, ahora hay que correrlo, hay que ejecutarlo, y en la ejecución ir identificando errores y corregirlos. Los errores pueden ser errores sintácticos, porque puede ser que te equivocaste al escribir una instrucción o una coma, te equivocaste al ponerla. Es un error sintáctico. Estos errores van a impedir que el programa se ejecute. Cuando tú lo ejecutas, el programa te detecta el error y te indica que hay que corregirlo. No te permite terminar la ejecución. El otro tipo de error es el error lógico. Son errores donde existe un error al momento de hacer los cálculos y te arroja un resultado que no quieres, un resultado que no es, ¿sí? Aunque el programa corre, pero te arroja un resultado incorrecto. Ahí hay un error lógico y hay que identificar ese error lógico a lo largo de las líneas de código del programa. Pues al proceso de identificar y eliminar errores se le llama depuración o prueba, y es el paso número 5. Paso número 6 viene la documentación. La documentación consiste en, una vez que se escribió el programa, ahora hay que documentarlo. Y la primera documentación viene cuando escribes dentro del código comentarios. Los comentarios son para identificar qué se está haciendo en una línea de código, ¿sí? Qué se está ejecutando. Por ejemplo, si quiero documentar la línea TA es igual a NM más NH. Si yo quiero poner ahí una descripción, esta línea de código calcula el total de alumnos sumando el número de mujeres más el número de hombres. Ahí estoy explicando qué hace esa línea de código. Eso es una documentación interna. Estoy colocando un comentario al código. Se llama documentación interna. La documentación externa es otro documento escrito donde lleva la descripción del problema que estoy analizando, el nombre del autor, el algoritmo, ya sea en pseudocódigo o diagrama de flujo, el diccionario de datos, que no es más que una tabla con los datos que estás ocupando, y los tipos de datos. El tipo de dato es el que representa la naturaleza del dato que vas a almacenar en una variable constante, ¿sí? Entonces debes colocar el dato, su nombre y su tipo de dato, y eso va en el diccionario de datos. Y por último el código fuente, que ya es el programa que has escrito. Por último, el manual de usuario. El manual de usuario, como cualquier aparato que compramos, trae un manual de cómo se hace uso, cómo se conecta, etc. Cuando a un cliente le vendemos un programa, debe llevar el manual de usuario que le indique cómo utilizar el programa. Imagina que creaste un programa de un punto de venta para el señor de la tienda de la esquina. Pues el señor de la tienda de la esquina debe saber cómo dar de alta un proveedor, cómo dar de alta un producto, cómo hacer una venta. Esas instrucciones van en el manual de usuario. Cómo debe hacer las cosas el usuario final. Y todo esto forma parte de la documentación. El paso número 7 es el mantenimiento. El mantenimiento se realiza después de haber terminado el programa. Y esto es cuando se detecta que es necesario algún cambio, algún ajuste o complementación al programa, ¿sí? Para que éste siga trabajando de manera correcta. Por ejemplo, cuando Microsoft nos manda actualizaciones del sistema operativo, o nos mandan actualizaciones de la paquetería de Office, o sale una nueva versión de un programa. Bueno, pues esas versiones, esas actualizaciones traen correcciones de las versiones anteriores, ¿sí? Y esto es posible gracias a que el programa está debidamente documentado, ¿sí?